Doctor Monkeberg, nosotros en el Instituto Chileno de Análisis Estratégico y Social nos interesa contactarnos con personas que han sido claves en el desarrollo de Chile, y a mí me interesaba hacía tiempo tratar de contactarlo a usted porque usted fue extremadamente importante en eliminar la desnutrición en Chile, partiendo con sus esfuerzos en los años 50 y 60 y haciendo un esfuerzo más sistemático a partir de la creación de CONIN en el año 74 en adelante. Pero antes de hablar sobre este tema, que es el que nos convoca, me gustaría que nos contara un poco de usted como persona, de su familia, de su motivación educacional, de cómo entró a la medicina y de cómo terminó en esto. Yo no sé si esos detalles personales puedan interesar o no. Sí, yo estoy seguro que sí. Pero la verdad es que yo nunca pensé que iba a ser médico. Ya. Ni tampoco pensé que iba a tener las posibilidades en orientarme en determinada área profesional. Las cosas se fueron dando más bien, ¿no? Como muchas de las cosas que suceden todos los días. Y de repente me encontré metido en la Universidad Católica, como estudiante del primer año de medicina. ¿Y qué año fue esto? Eso aproximadamente debe haber sido 1946. 46. O 45. O sea, usted se graduó como 53, por ahí. 52, por 52, ahí. perfecto. Contarle los 6 o 7 años es para atrás. Claro. Y ese sería en que yo entré a la Universidad Católica. Ya. Y fue por cosas, no creo que me interesen mucho, pero por cosas muy específicas, porque yo estaba interno en un colegio en el Patrocinio de San José, que se entraba en enero, en febrero, a fines de febrero, y no se salía hasta diciembre. Internos. Porque usted no era de Santiago. No, familia, era de Santiago, pero la verdad que se dieron las circunstancias familiares. Había fallecido mi mamá, mi papá también era un arquitecto de mucho prestigio, y éramos muchos hermanos, yo era de los más chicos. ¿Cuántos hermanos eran ustedes? Nosotros éramos 10. ¡Qué extraordinario! Y entonces a mí yo era de los menores. De modo que lo más fácil fue meterme interno en un colegio. ¡Qué bien! Yo también estuve interno, así que conozco la experiencia. Que era de los salesianos. Y había un convenio del colegio con una señora muy poderosa de Santiago, doña Teresa Arangui se llamaba, que tenía muchos recursos y que les proporcionaba esos recursos a los salesianos. Iban a decirle misa todas las semanas. Y entonces en algún momento me llevaron a mí, y una señora que tendría 80 años en esta época, yo tenía 12 o 13 años, y hicimos contacto. Para mí era como la abuelita, y entonces ella exigía que fuera un sacerdote a decirle misa, pero que llevara a este niño, a Fernandito. De modo que a mí me llevaron durante... ¿Usted ayudaba a la misa? Ayudante a la misa. Muy bien. De modo que por ese mecanismo me preguntó la Teresa Arangui, ¿y tú qué vas a estudiar, Fernandito? Yo ya tenía 17, 18 años. No sé, digo, porque yo he sido mal alumno y no tengo antecedentes, y mi bachillerato fue justo con pasarlo nada más. No, pero di que tú quieres estudiar. Y por decir alguna carrera yo dije medicina. Entonces doña Teresa llamó a la empleada, la Carolina se llamaba. Mi Carolina, anda a buscarme a Carlito porque quiero hablar con él. Esto era en la calle Mercedes, frente al Entierro Santa Lucía. Así que partió la empleada a buscar a Carlito. Pero, ¿qué memoria? ¿Se acuerda hasta el nombre de la Carolina, la empleada? ¡Qué extraordinario! El hecho es que llegó un curita chico, con sotana, muy chorreado, manchado entero, y era don Carlos Casanueva. Nada menos. El rector de la Universidad Católica. ¡Qué extraordinario! Entonces doña Teresa le dice: Carlito, yo quisiera que Fernandito estudie en tu universidad.
Claro, le pareció no tan, normal, pero me miró con ojos como medio asesino. Ya. ¿Y qué quiere estudiar? Que estudie medicina, dijo. Ya. Medicina. El hecho es que el año ya se había iniciado, ya llevaban 10 o 15 días de clase, y me mandaron entonces a sentarme allá a la casa, a la primera. ¿A las cátedras ya? Clase que yo asistía. Es decir, de repente me vi sentado estudiando medicina sin tener la menor idea y sin haber pasado todos los escollos, y seguramente no los habría podido pasar porque tenía muy bajos antecedentes. Pero las circunstancias son qué extraordinario. Increíble para todos los logros que usted ha tenido en su vida, para la medicina y para la salud en Chile. ¿Y usted cuándo se empieza a interesar por el problema de la extrema pobreza? En el 53 se graduó de médico, ¿no? Sí. Yo me diría que fue un compañero mío que tenía un profundo sentido social y que recién recibido ya estaba trabajando en la población La Legua con el cura Maroto. Ah, mira. En esa edad, estoy hablando del año 52, 53. Que después fue terrorista, pero y descendiente del general Maroto, el héroe de la independencia, el héroe realista. Exactamente, la misma persona. Y el conde Maroto, que fue muy importante en España. Claro, y era cura en la población La Legua. Ya. Sí, yo conocí el caso de él, sí. Y me convidó a que fuera a conocer este compañero, porque él ya estaba trabajando en La Legua. Y ahí conocí al cura Maroto. Y me dijo, mire, aquí los niños se me mueren, no sé qué hacer. Yo necesitaría tener un médico para que esté aquí constantemente. Y yo diría que ahí nació mi compromiso. Ya. Al ver las circunstancias que se vivían. ¿Del cura Maroto o de su compañero? De mi compañero, los dos, porque fue muy simultáneo todo el proceso. Ya. Y desde entonces hasta ahora no me lo he podido sacar de encima y ha sido un compromiso de por vida. Qué extraordinario. Estuve yo 2 años, casi 3 años en la población La Legua. Ya. Y la miseria me impactó mucho. Esa población en aquel tiempo no era ninguna población, era un conglomerado humano que vivía en una población absolutamente marginal, con casas muy precarias, de tablas y de cartones y de pizarreños, y sin agua potable, sin alcantarilla. Y la verdad que los niños fallecían todos los días. Por falta de higiene y de nutrición. Esos 3 años y constatar que como médico yo poco podía hacer porque estaba viendo las consecuencias del proceso, pero que el proceso venía de mucho más atrás. Ya comencé a darme cuenta de que la mayor parte de la población de Chile era eso, que no más del 20% de la población tenía unas condiciones de vida adecuadas, normales, pero que había mucha pobreza. Claro, la pobreza, y me atrevería a afirmar ahora, retrospectivamente, que en aquel entonces Chile era de los países más pobres de la región de América Latina. A pesar de que había un discurso de que no éramos los más pobres, pero en la práctica éramos de los más pobres, con un nivel de... Sin duda. Y no me cabe a mí ninguna duda de que entonces Chile era un país que no tenía destino. Era difícil salir de ello con un porcentaje tan alto de población dañada. Bueno, a los 3 años me decidí retirar porque ya no había más que hacer, ya, porque eso era realmente un caso perdido. Caso perdido. Entonces, mi primera reacción fue, bueno, esto hay que estudiarlo, hay que ver cómo salimos. Y me tocó entonces primero trabajar en un centro de investigación que fundamos en el Hospital Manuel Arriarán, con unos pocos profesionales. Hospital Manuel Arriarán. Claro. Ya. Todavía está, ahora se llama... ¿Y esto con financiamiento del Estado? El hospital trabaja con financiamiento del Estado, claro. Pero me tocó muy suerte un premio muy honorífico desde el extranjero,
por los primeros trabajos que comenzamos a hacer. Y eso nos consiguió dar recursos para seguir investigando. Me refiero a que en el año 1952-53 en Chile no había un Fondecit, no Claro, había fondos para fuente de hacer fondo para investigación. esto, claro. De modo que conseguí una beca de la Fundación Guggenheim. Guggenheim, ya. ¿Sí? Y me fui 2 años a Estados Unidos. Y mi objetivo fundamental era no solo aprender lo que tenía que aprender, sino que cómo conseguir recursos para cuando volviera podría realmente implementarse las intervenciones. Y me fue bien. Hablé con cuántas fundaciones había en Estados Unidos y llegué con bastantes recursos, y cada recurso para proyectos específicos. Ya. Y con eso... ¿En el mismo hospital Arriarán o no, ya ahí nos trasladamos al Roberto del Río. Al Roberto del Río. No, perdón, al INTA, al Instituto de Nutrición. Ya habíamos formado un ya se había instituto. formado el INTA. Ya. Claro, me tocó formarlo a mí. Ese INTA era un edificio enorme. ¿Qué significa INTA para nuestros oyentes? Instituto de Nutrición y Tecnología de Alimentos. Instituto de Nutrición y Tecnología de Alimentos. Exacto. Muy bien. Eso me tocó a mí fundarlo. Sí. El INTA era un edificio que estaba construido, grande el edificio, que lo había construido la congregación salesiana. Es el mismo que hasta ahora. El mismo. En Macul. En Macul. Claro. Y lo había construido para tener un seminario Ya. de los salesianos. El hecho es que los seminaristas no aparecieron. Ya. Yo tenía un hermano salesiano, sacerdote. Ya. Y entonces un día me dijo, mira, te quiero mostrar el edificio que tenemos que construimos, que para hacer algo que no tenemos que hacer con él, porque Tienen que venderlo ellos. venderlo, hacer algo que pudiera ser útil. Y ahí me nació la idea de que ese iba a ser el INTA. Qué extraordinario. Y un edificio estupendo, porque sigue hasta el día de hoy funcionando muy bien. Exactamente. Ya. Y conversar vamos a conversar con los salesianos. Tuvimos la reunión con el rector de los salesianos y dijo, claro, sería fantástico, pero tendrían que comprarlo y costaba X millones de pesos, de dólares. Ya. Así que no parecía como que fuera posible, porque la Universidad de Chile no iba a dar a un instituto teórico que no tenía relación con las profesiones esa cantidad de dinero. Y entonces conseguimos otro hermano mío menor, Jorge, que era alcalde de Ñuñoa y que era político, pero muy honesto. De los buenos políticos. Yo te voy a ayudar, si me dejó. ¿Y cómo me vas a ayudar? Vas a ver, con el comandante Pepe, que él estaba en la clandestinidad, era un guerrillero. A ver. Y el comandante Pepe tuvimos entonces una reunión secreta en un restaurante por allá en Ñuñoa. Ya. Que escuchó, era un hombre inteligente, era abogado el comandante Pepe. De esa conversación digo, yo los voy a ayudar, pero tengo mis métodos. Y comenzó a escribir en una servilleta que iba a necesitar 2 tarros de pintura roja, un tarro de pintura blanca, 14 brochas y una serie de cosas más raras que uno se podía imaginar. Esto me lo va a tener que traer usted, doctor, me dijo el comandante Pepe. De modo que yo conseguí todas las cosas y llegamos a la circunstancia que en el asalto que el comandante tuvo lo que solicitaba. Y él se tomó el INTA. Se lo tomó. Se lo tomó el INTA. Qué notable. ¿Y qué año era esto? Un poquito antes del gobierno militar, como la época Allende. La época de Salvador Allende, en que las cosas se solucionaban con toma. Y una entonces toma más fue la toma del INTA que la hizo el comandante Pepe. Y le dijo, bueno, ahora doctor, instálese. Y nos movilizamos entonces de la Arriarán, del hospital, en un fin de semana, con camiones que también fueron de Cumcille,
Y trasladamos con Silla, que el enemigo el comandante Pepe. Ya, muy bien. Qué notable. Y con todo eso iniciamos nuestro trabajo en el INTA. Yo ya tenía los recursos, tenía los proyectos caminando y teníamos un equipo ya de unos 20 investigadores. Qué extraordinario. Y esos primeros años de investigación fueron a estudiar el problema de la pobreza en Chile y cómo podíamos salir de ella. Y analizar. Y los recursos de mantención, de operación, de sueldos para la gente, ¿eso lo da la Universidad de Chile? En un comienzo no. Ah, no. No, venían por proyectos con fundaciones financiadas de Estados Unidos. Que se había conseguido la Fundación usted. Guggenheim, la Fundación Rockefeller, Ford Foundation. ¿Y después le formalizaron la compra a los salesianos de los edificios o nunca se los pagaron? No, después ya se entró a conversar, pero ya llevábamos 2 años instalados. Ya, en el gobierno militar ahí se les pagó. Sí. Claro. En esa etapa entonces se llegó a transar y la universidad llegó a un acuerdo y compró el edificio. Ya. Y nosotros seguimos ya como miembros de la Universidad de Chile. Pero la toma fue totalmente independiente. Qué notable, qué interesante, qué curioso, las vueltas de la vida. Sí. Muy bueno. Yo lo escribí en un libro que lo tengo allí, que fue muy leído, salió con... ¿Cómo se llama su libro? Ahí está el libro. Contra viento y marea. Contra viento y marea, lo ponemos ahí, se ve ahí. Hasta erradicar la desnutrición. Perfecto, muy bien. Eso era... ¿Cuál era el diagnóstico de la situación y qué cosas había que hacer para implementar una estrategia de intervención en distintas áreas para poder salir de eso? Sí. Y este otro más chico es más reciente, cuando ya se superó la desnutrición. Y entonces se llama, después de superar la desnutrición, es posible alcanzar el desarrollo. Pero había que superar la desnutrición previamente a pensar en llegar al desarrollo. De modo que este primero fue el diagnóstico y este es lo que se ha hecho desde 1974 hasta la fecha. Todos los logros. Ahora, usted, ¿qué pasó en los años 50 y 60? Porque usted me dice que esto parte del año 74 hasta la fecha cuando se instala el INTA finalmente. Pero ¿qué pasó en la época, no sé, de Gabriel González Videla, de Ibáñez, o Jorge Alessandri, o de Eduardo Frei? ¿No se intentó nada sobre esto? No, la verdad es que no era posible ni siquiera intentarlo, yo diría. Seguimos un camino diferente. El camino diferente fue hacer el diagnóstico independiente desde el punto de vista político, era un diagnóstico socioeconómico de la estructura social de Chile, a través de la investigación científica y con financiamiento propio. Y el financiamiento propio vino de fuera, no había un sistema de financiar proyectos de investigación. Eso fue muy tardío cuando comenzó a aparecer la institución que financia proyectos de investigación en Chile. De modo que hubo que simultáneamente hacer el trabajo y conseguirse los recursos. Pero yo diría que eso fue una gran cosa porque nos dio una tremenda libertad. Los recursos que nos llegaron fueron sin interferencia política. Sí, exactamente. Claro. Ahora, yo me acuerdo, porque yo supe de su proyecto y de su persona por Miguel Cast. Que era amigo mío, así que seguramente que te habló muy bien. Sin duda, hablaba maravillas de usted. Y él se jugaba por entero en el gobierno militar por su proyecto, y yo me acuerdo que el presidente Pinochet se entusiasmó mucho con su proyecto y el gobierno militar lo apoyó. Yo creo que en ese terreno vamos a entrar en la segunda etapa, porque ahora estamos terminando los primeros 20 minutos, esto pasa muy rápido, y en la segunda etapa de 20 minutos me gustaría, doctor, que nos contara un poco, yo le voy a contar mi experiencia con Miguel Cast de su situación y cómo esto se implementa con el INTA a partir del año 74.